Señor secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, señor presidente del Colegio de Medicina Interna de México, si siguiera yo el juego del doctor Haleve, diría, señor secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, representante de su presidente, señor presidente del colegio, representante de su secretario. El doctor Haleve decía que las rutinas no eran del todo convenientes porque una de las definiciones del término rutina es lo que se hace sin pensar. Hay muchas presiones para aplicar rutinas precisamente en temas como este. Pero la otra definición de rutina es lo que se sigue haciendo a pesar de las evidencias en contra. Y lo que acaba de presentar el doctor Kassim creo que son magníficos ejemplos de cómo una serie de creencias o mitos se van perpetuando sin someterlos a un análisis de fondo y caemos en la otra definición de rutinas. A mí me toca hablar un poco del periodo postoperatorio. Las acciones o el papel de la medicina interna o de los internistas en particular en estos temas pre, post y transoperatorio se han concretado en esta disciplina que se llama medicina perioperatoria. La medicina perioperatoria no es, por supuesto, exclusiva de los internistas, es también una disciplina de los cirujanos, o yo diría que fundamentalmente es de los cirujanos, pero hay una serie de participaciones de tipo médico, no quirúrgico, en el acto quirúrgico, alrededor del acto quirúrgico, y es la medicina perioperatoria. Y hasta hoy se considera que el periodo posoperatorio es un espacio del cirujano y el anestesiólogo, y lo es. Como lo es también el periodo transoperatorio y el preoperatorio, pero ya vimos cómo la participación de otros especialistas ayuda a la identificación de riesgos, a la prevención de complicaciones, al ponerse al acecho de las eventualidades y a prepararse para cualquier contingencia que pueda ocurrir durante la cirugía. El periodo postoperatorio tiene muchas características, pero yo destaco estas 4. Una, obviamente el paciente se está recuperando de una agresión, mayor o menor, pero es un periodo en el que se va reparando la agresión y esto imprime cierta característica al paciente. El segundo es que en ese periodo aumenta la susceptibilidad para ciertas complicaciones. Las más conocidas son las respiratorias y las infecciosas. La tercera característica que quiero destacar son las limitaciones que hay por el solo hecho de estar en un estado postoperatorio para la movilidad, para la nutrición, para la comunicación. Y el cuarto punto que me parece importante para propósitos de lo que aquí estamos diciendo es que se suele vivir, cada vez menos, pero se suele vivir en un ambiente hospitalario. Y pongo hospitalario entre comillas, porque es bastante poco hospitalario muchas veces. Y a propósito también de algunas cuestiones gramaticales,
No se puede hablar del postoperatorio, se tendría que hablar del periodo postoperatorio porque es un adjetivo postoperatorio, no es un sustantivo. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que ocurren en este periodo y en la que se puede identificar muy claramente cuál puede ser la participación del internista? Las inmediatas, pues la insuficiencia cardíaca aguda, la tromboembolia que se acaba de hacer referencia, desde luego la hemorragia, la anafilaxia, las infecciones, hasta sepsis, la broncoaspiración, la telectasia, la neumonía, el neumotórax. El dolor, la náusea o el vómito requieren un manejo y no se justifica que los pacientes sufran dolor innecesario. En alguna época se decía, pues es natural que te duela, pues si no te hicieron caricias. Hoy, desde una perspectiva más humanitaria, pues siempre que se pueda habría que evitar el dolor. La retención urinaria, ya un poco más tardío puede aparecer un hilio paralítico dependiendo del tipo de cirugía, una dilatación gástrica, alteraciones electrolíticas, manifestarse una insuficiencia renal aguda, la fiebre postoperatoria, que me voy a referir un poquito más a ella en adelante, la trombosis venosa, las infecciones de la orina, la oclusión intestinal, la evisceración, y las tardías, pues todo lo que significa adherencias, oclusión, eventración y degeneración hepática. Un ejemplo en el que la participación del internista puede ser útil es en la fiebre postoperatoria, que no es una eventualidad excepcional. Se ha acostumbrado guiar el estudio de la fiebre postoperatoria en función del momento en que aparece. Lo cierto es que, pues sí, es una guía, pero no es una prueba diagnóstica. Mucho tiempo se decía que la fiebre que aparecía inmediatamente después de la cirugía se asociaba con la telectasia pulmonar. Nosotros hace algún tiempo hicimos un estudio para identificar precisamente esta asociación y llegamos a la conclusión de que no había tal, aunque sigue apareciendo en todos los libros. Son las rutinas a las que me hacía referencia la segunda acepción de rutina. Entonces, dependiendo pues del momento en que aparece la fiebre, se orienta uno hacia ciertas causas, pero la verdad es que esto también se convierte en una rutina. Al momento en que uno se guía exclusivamente por ese dato. Y finalmente, con esto ya termino. ¿Cuál es el papel del internista como coadyuvante del cirujano y el anestesiólogo en el periodo postoperatorio? Uno, en el manejo de las comorbilidades. La comorbilidad, como ustedes saben, hoy en día es más la regla que la excepción. El paciente se operó de algo, pero tiene una enfermedad subyacente. La segunda es la asesoría que se puede dar al cirujano y al anestesiólogo en la atención de ciertos procesos. La tercera es la ayuda en la elaboración de los diagnósticos, particularmente las complicaciones postoperatorias. Y cuarta, algún apoyo en el uso de fármacos, porque en el momento del postoperatorio se utilizan muchos fármacos y las interacciones son comunes. Entonces la idea de que el internista pudiera ayudar al cirujano y al anestesiólogo en la selección de los fármacos y hacer conscientes de que
pueden ocurrir algunas interacciones. Entonces, dentro de este concepto de medicina perioperatoria, el papel del internista en el periodo postoperatorio, pues encuentra su lugar como un coadyuvante del cirujano y el anestesiólogo, que son los responsables primarios de la atención durante este periodo. Muchas gracias por su atención. Es lo que se sigue haciendo a pesar de las evidencias en contra. Y lo que acaba de presentar el doctor Kasim creo que son magníficos ejemplos de cómo una serie de creencias o mitos se van perpetuando sin someterlos a un análisis de fondo, y caemos en la otra definición de rutinas. A mí me toca hablar un poco del periodo postoperatorio. Las acciones o el papel, señor secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, señor presidente del Colegio de Medicina Interna de México, si siguiera yo el juego del doctor Haleve, diría, señor secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, representante supremo. Una de las definiciones del término rutina es lo que se hace sin pensar. Hay muchas presiones para aplicar rutinas precisamente en temas como este. Pero la otra definición de rutina, señor presidente del colegio, representante de su secretario. El doctor Haleve decía que las rutinas no eran del todo convenientes porque